tal? Bienvenidos una vez más a esta clase de Salmos. Estamos hablando del libro poético encontrado en el Antiguo Testamento. Queremos empezar recordando que siempre Dios está con nosotros, que esperamos que nuestros ministerios, nuestros trabajos están impregnados de la presencia de Dios. No queremos solamente ser personas de conocimiento, que podamos entender el texto, que podamos saber el texto, pero no podemos vivir de una manera diferente. Por eso me gustaría que empezáramos tal vez con una lectura y después de esa lectura una oración. Dice el Salmo 41, dichoso el que tiene cuidado del pobre. Jehová lo librará en el día del infortunio. Jehová lo protegerá y lo mantendrá con vida. Le hará el bien en la tierra y no lo entregará a sus adversarios. Jehová lo sustentará en su lecho de enfermo, lo restaurará totalmente del lecho de su enfermedad. Yo dije, tú eres mi Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque he pecado contra ti. Mis adversarios hablan mal de mí, diciendo, ¿cuándo morirá y cuándo perecerá su nombre? Cuando venía a verme, hablaban falsedad, y en su corazón maquinaban el mal. Salían a la calle y lo divulgaban. Reunidos han murmurado contra mí. Los que aborrecen han tramado maldad en contra mía. Maquinaban algo inicuo y decían, ahora se acostó, no se levantará más. Aún el hombre amigo mío, en quien yo confiaba, y quien yo comía de mi pan, en quien yo tanto confiaba, me ha traicionado. Esta cita, el versículo 9 del capítulo 41, culminada en una manera profética acerca de Jesucristo, su muerte, su traición que iban a llevarle a la cruz, ¿verdad? Entonces, yo creo que el salmista, en una oración de confianza, no en este canto que podemos tener en los salmos como un ánimo, esperamos que tú puedas encontrar sabiduría, reconociendo que Dios es poderoso, pero también dentro de tus problemas y tus angustias, no vas a poder ser librado de la manera que tú y yo creemos. En otras palabras, Dios está trabajando grandemente y parece que estamos perdiendo la batalla, parece que no estamos logrando campo, pero estamos haciendo lo contrario. Estamos marcando que Dios es el creador, Dios es el que nos va a dar eso. Por eso es dichoso el que tiene cuidado de este pobre. Jehová lo librará en el día de infortunio. Entonces, el día de hoy quería recordar este día de infortunio. A lo mejor estás mal, a lo mejor estás desanimado. De alguna manera todo esto puede ser para la gloria de Dios. Porque estamos hablando de los salmos en cuestión de sabiduría divina. Es una forma de explicar lo que Dios hace y lo que Dios hizo, y ahora lo podemos tomar nosotros en nuestros sermones, en nuestras clases, en nuestras vidas espirituales, en cuando estamos siendo devocionales, cuando estamos platicando en nuestros matrimonios, y utilizar los salmos como una parte base, un fundamento, y de ahí brincar a estudiar más la palabra de Dios. ¿Por qué no oramos el día de hoy? Dios Padre Todopoderoso, gracias porque a pesar de los problemas que hemos podido tal vez tener, a pesar de las traiciones que hemos tenido, tú sigues siendo glorificado. Tú sigues siendo Jehová, el Dios que se relaciona con nosotros y nos da victorias en los momentos así. Gracias porque lo hiciste con Jesucristo y pudimos ver que a pesar de la traición, a pesar de dejar a Jesús en una cruz, eso fue algo victorioso, algo maravilloso para nosotros. Y podemos aprender que tal vez la vida va a tener problemas y preocupaciones, pero podemos estar tomados de tu mano. Gracias pues entonces, pues oramos en su nombre. Amén.
Estamos en Salmos, en la parte última de esta sección de libros, y yo sé que no hemos estudiado cada salmo, pero lo que he querido dar es una perspectiva, un estudio general, donde vemos a los salmos desde un punto arriba. Si estuviéramos hablando que los salmos son un foresto, un bosque, vas a tener muchos árboles, vas a tener una zona muy verde y muchísimas plantas, animales, insectos se encuentran en este bosque, pero desde arriba puedes ver la cantidad completa del bosque. Pero podemos determinar muchas cosas, pero no estamos entrando a bajar a la tierra donde estamos caminando entre el bosque. No estamos entrando a cada uno de estos salmos. ¿Por qué? Por cuestión de tiempo principalmente, y cuestión de que eso es lo que tú vas a poder hacer en el caminar de tu vida. Y así vas a poder aplicar los salmos según tu contexto, según donde tú estás viviendo. Yo sé que los salmos tienen su contexto ellos, pero nosotros tenemos nuestro contexto, entonces lo aplicamos de una manera diferente. Ahora, los salmos tienen un propósito único, es el llevarnos a glorificar a Dios. Es algo que debe de llevarnos a decir aleluya. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios. Cuán grato, hermoso es alabarlo. Entonces nos lleva a una alabanza. Ahora los salmos también van a llevarnos a una parte que estuvimos hablando, que es un poquito didáctica, empírica. Nos va a enseñar tal vez lo que sucedió con reyes importantes, estos géneros diferentes de la poesía hebrea. Pero ahora estamos llegando a estos tipos de grupos, donde vemos que los últimos salmos, el libro número 5 del Salterio, están marcados con estas diferencias. Primero estamos hablando de dos diferentes grupos de libros o de salmos de David, ¿no? Son dos grupos de salmos davídicos, del Salmo 108 al 110 y Salmo 138 al 145, en donde los salmos están siendo adjudicados a David. Él es el que los puede escribir, o muchas veces son escritos acerca de él, ¿verdad? Entonces ahí del 108 en adelante podemos ver, dice, salmo de alabanza y gratitud de David, y del 109, petición de venganza divina de David. 110, el sacerdocio eterno al ungido de Jehová de David. Entonces son tres salmos, ahí 8, 9 y 10, pero también si vas al 138 al 145, son marcados como de David, ¿verdad? Dice agradecimiento a Jehová por su favor, de David, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, de David, el 139, y puedes ver 140, 41, todos dicen de David, ¿verdad? Está siendo referido a él, 144 hasta el 145, cuando habla de la exaltación a Jehová, el rey. Entonces, estas partes están divididas así. El después es un salmo de la Pascua, ¿verdad? El salmo 113 al 18. No tenemos el autor, es algo que no lo identifica el salmista, pero empieza a hablar de esta fiesta anual que celebraban recordando la salida de Egipto, de la esclavitud, ¿verdad? Ellos están saliendo de Egipto como esclavos y por eso ellos van a decir, por ejemplo, el 114.1, cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de entre un pueblo de habla extranjera. Judá llegó a ser su santuario e Israel su gloria. Dominó el mar y huyó. El Jordán trascendió. Los montes saltaron como ciervos. Está hablando de esta salida, de este éxodo de Israel, estar en esclavitud con los egipcios y ahora están entrando a la tierra prometida. Por eso vamos a ver, por ejemplo, el 117, que es el salmo más pequeño que existe. Alaben a Jehová todas las naciones, alábenlo todos los pueblos, porque han engrandecido para con nosotros su misericordia. En verdad, Jehová es eterno. Entonces yo creo que todo esto lo podemos aprender y podemos ver que los salmos son utilizados, como dijimos, litúrgicamente en una forma de adoración, ¿verdad? Hay salmos que utilizamos en
momentos de festejar, de recordar como ellos están haciendo. Wow, nos ha sacado, nos ha librado de la esclavitud, ¿verdad? Por ejemplo, dice el versículo 25 del 118, el 118, 25, sálvame, oh Jehová, líbrame, oh Jehová, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová nos bendecimos, ¿verdad? Nuestro Dios ha resplandecido intensamente a las nuestras fiestas, con cadena hasta los cuernos del altar. Entonces estamos hablando de esos momentos donde sacrificaban el cordero o esta gran sangre puesta en utensilios y es llevada y derramada en los cuernos, ¿no? Entonces son partes que, como dijimos, el contexto del salmo lo tenemos que considerar, en este momento la Pascua, y de ahí considerar que vamos a usarlo a nuestras partes. En otras palabras, si estás recordando la cena del Señor, la comunión, el momento de tomar el pan, el jugo, el vino, estos cantos serían muy buenos para leerlos. Salmos 113 al 118, recordando que somos librados, que tenemos un nuevo pacto, que tenemos una nueva forma de vida debajo de esta nueva tierra prometida que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, los salmos 120 al 134 son cánticos graduales o de la ascensión. Entonces, pueden ver el Salmo 120, por ejemplo, dice, clamé a Jehová en mi angustia y Jehová me respondió. Me libró de los labios de los inicuos y de las lenguas mentirosas. ¿Qué te darán o qué te añadirán las lenguas mentirosas? Afligidos, ay de mí porque se ha alargado mi peregrinación y me he morado en la tienda de Kedar. Entonces, los judíos, al igual que muchas tradiciones cristianas, tenemos peregrinaciones, ¿verdad? Tenemos esos momentos que estamos donde estemos viviendo en diferentes casas, estamos viviendo en las montañas, en los ríos, en las costas, y todos tenían esta época de ir a celebrar la Pascua, Pentecostés o diferentes eventos que había en su calendario. Y cuando ellos iban de donde viven hacia estos lugares, a Jerusalén principalmente, era lo que se considera un cántico gradual o un cántico de ascensión. ¿Por qué gradual? Porque lo iban cantando gradualmente de su salida de su casa hasta llegar a Jerusalén. O a veces eran cantados en una manera de ascensión. ¿Y por qué ascensión? Porque Jerusalén está en una montaña, está arriba, en la parte alta de un cerro, de una pequeña, en un valle, subes hacia este lugar de Jerusalén, donde está el templo. Entonces estás ascendiendo. Ahora, también este aspecto de ascender, estamos hablando que se refiere a ascender a la presencia de Dios. De donde tú vives y estás haciendo lo común y corriente, empezamos a ascender hacia la presencia de Dios. Recuerden esa cosmología hebrea, ¿no? Que estamos en la tierra nosotros y Dios está arriba en los cielos. Entonces estamos subiendo a su presencia. ¿Okay? Nos acercamos más a la presencia de Dios cuando estamos llegando a esos momentos de celebración. ¿Okay? Entonces es como si estuviéramos cantando y alabando en una tierra, la parte básica, y ahora nos estamos moviendo a algo más alto, ¿okay? Más arriba, y es por eso que son ascensión. Ahora son graduales también, son a veces partes incrementadas poco a poco, van subiendo, y por eso son cánticos graduales también. Entonces estos salmos puedes leer, por ejemplo, vamos a ver otro, que está el 123. A ti he alzado mis ojos, oh tú que habitas en el cielo, ¿verdad? Entonces esta parte que decíamos de salmos que levantan los ojos, nos están alzando los ojos a los cielos. Y a ver si puedo abrir este nuevo dibujo para que lo podamos recordar tal vez. La cosmología de los judíos, ¿no? Nos podemos acercar un poquito más, tal vez así. Así podemos ver ahí. Estamos hablando que estamos parados aquí en la tierra, ¿no? Aquí abajo, donde están las montañas,
Y cuando ellos subían a la montaña, están acercándose más al cielo. ¿Okay? Por eso son cánticos de ascensión y de levantar. Físicamente se están levantando, pero también el aspecto de que tu espíritu, tu adoración está levantando de la tierra, ¿verdad? Aquí, sube al cielo. ¿Okay? Está levantando eso. Está alzando la adoración a Dios. Por eso, por ejemplo, vamos a leer a otro. 125, Salmo 125, versículo 1. Los que confían en Jehová estarán en el monte de Sión, no serán conmovidos, sino que morarán ahí eternamente. Entonces son las ideas de que subes al monte Sión, ¿no? Al lugar alto donde se entregó la ley. Dios baja a esta montaña, ahí da la ley, pero ahí vas a estar siempre. Wow, qué imagen, ¿no? Estar delante de Dios siempre, donde Él vivió y tocó a Moisés y dio la ley, y fue donde tu eterna vida fue compartida con nosotros. Nos dice entrada al lugar santo y lugar santísimo. Entonces estos salmos tienen estas connotaciones, estos principios de poder como ascender físicamente a Jerusalén, van subiendo, pero también es un ascender espiritualmente, ¿verdad? Con ellos. Ahora, entonces por eso la última parte de esta sección que vamos a ver un poquito es el cántico de Aleluya, ¿verdad? Y ahorita hablamos de una parte de los grupos que es como el 119. Yo sé que hemos estado esperando el 119 para hablar de él porque es el salmo más grande. Pero estos cánticos de aleluya, como dice la escritura ahí del 46, perdón, Salmo 146 al 150, empieza una sección, alaba mi alma a Jehová, glorifica a Jehová, ¿verdad? Y empieza a ser exaltado. Bueno es cantar salmos. Y muchas personas hablan que estos cantos de ascensión o estos cantos de peregrinación o de ascender, están empezando a llevar a la persona gradualmente a un lugar espiritual, y cuando llegan a este lugar espiritual es que los salmos 146 al 50 explotan, ¿no? Es un wow, o sea, estoy delante de Dios. ¿Okay? Es como, imaginen ustedes la Navidad, vamos a suponer, o tu cumpleaños, o su fecha de aniversario, un lugar muy importante en nuestros calendarios, ¿no? En donde todos estamos emocionados, ¿no? Tú vas a ver las tiendas de ropa y están cantando y celebrando cosas navideñas, están vendiendo cosas de regalos especiales, puedes comprar licuadoras, colchones y todo esto. Y estamos gradualmente emocionándonos, hasta envolvemos los regalos y los ponemos en la casa, y cuando llega el momento, es como, wow, es un éxtasis de romper las envolturas y sacar el regalo y ver qué es lo que nos han dado. Igual en un cumpleaños, ¿no? Festejar el nacimiento de alguien, gradualmente estamos llegando a la celebración, y cuando llegamos al momento de cantar, ¿no? El pastel, la torta está ahí enfrente, y cantamos, ¿no? Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, deseamos para ti. Estamos festejando al festejado, al cumpleañero, y tenemos algo dulce, y tenemos comida, y un regalo, y estamos diciendo, bueno, me acuerdo cuando estaba chiquito, y cuando ese momento de gozo es lo que los salmos 146 al 50 son. Por eso dice, alma mía, el 146:1, a Jehová, glorificaré a Jehová con mi vida y cantaré salmos a mi Dios mientras yo exista. No ponga su confianza en el príncipe ni en el hombre, en cuya mano no hay salvación. Entonces empezamos a ver que es un momento de éxtasis, un momento de disfrutar, estar en la presencia de Dios. Y algo que utiliza mucho en estos salmos es la palabra aleluya. Y ya hemos explicado, ¿no? La palabra aleluya, alel, alabanza, you, como tú, y Yah es Dios, es Jehová, es el Dios todopoderoso en relación a nosotros. Él se relaciona a nosotros, por eso le alabamos y le glorificamos. Entonces, aleluya está como un mandato imperativo, obligándonos
a cantar y alabar a Dios por quién es Él. O sea, está basado en su ser, en su completo ser, pero también está basado en lo que Él nos ha dado a nosotros, lo que Él ha pasado a nosotros. Entonces, por eso los salmos van a hablar mucho de quién es Dios. Él es lleno de misericordia, Él es poderoso, pero también va a decir el 5, por ejemplo, 146:5, dichoso aquel cuyo auxilio es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová Dios, que hizo los cielos y la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. ¿Ok? Es un Dios que es increíble, es poderoso. Nos dio todo lo que vemos aquí, los árboles, las plantas, los animales. Pero también, versículo 7, hace justicia a los oprimidos y Jehová da alimento a los hambrientos. Entonces, Él es un Dios, como dijimos, que le importan los detalles, los más mínimos detalles. Él quiere que el niño que está hambriento, olvidado, dejado, empiece a buscar a Dios y empiece a tener comida. Ahora, ¿cómo quiere Él esto? A través de nosotros, a través de su gente. Por eso Él reinará para siempre. Y estos cantos, pues ustedes saben, terminan en 150 con una sección increíble. Alaben a Jehová por su santidad, alábenlo por su poderoso firmamento, alábenlo por su poderío, alábenlo por su inmensa, alábenlo con sonido, alábenlo con panderos, alábenlo con címbalos, alábenlo con la voz y aplausos. Con toda alma alaben a Jehová. Entonces aquí la repetición que habíamos dicho, una palabra tras otra palabra, nos están llevando a decir, ¿qué es lo que el autor nos quiere decir? Alabar, 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 ¿no? Estamos hablando, alabando, alabando. Una tras otra nos está hablando de eso. Y habíamos usado esa tabla que, claro, está en inglés y sería buenísimo tal vez ponerlo en español, donde nos muestra esta perspectiva de los salmos, ¿verdad? Que empieza desde el desde el 1, el número 1, aquí el Salmo 1, con lamentar, con buscar a Dios, y termina siendo una adoración, el 150. ¿Okay? Entonces el 146, aquí los cuadritos del lado derecho, 46, 47, 48, 49, 50, es aleluya, aleluya. ¿Por qué? Porque Él nos dio la ley, ¿no? La Torah, Salmos 19, porque Él nos habla del futuro rey que va a venir, nos habla de la esperanza que tenemos de regresar a Sion y estar en su templo, nos habla de las promesas mesiánicas que Jesucristo va a cumplir. Claro, habla del exilio, de lo que ellos hicieron en el exilio también, pero todo eso lleva a que Dios sigue siendo el que controla a nosotros. Él es el que reina sobre todas las cosas. ¿Okay? Y por eso a lo largo de todo esto, la conclusión es el número 5, el libro número 5. ¿Quién es el Mesías? El que puede aplastar la maldad, el que puede quitar esta maldad, y también es el que puede decirnos la verdadera Torah. Entonces tenemos aquí enmarcado el Salmo 19 acerca de Torah, pero también el Salmo 119 va a terminar con el Torah. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, entramos a una nueva ley, y esta ley nos va a ascender, nos va a dar esta peregrinación para llegar y decir aleluya. Y en pocas palabras, esto es el Evangelio, ¿no? ¿Cómo es que Dios nos lleva de un lugar de estar lamentándonos, viviendo en pecado, en angustias, en preocupación, pero de ahí nos lleva a un caminar, sobre todo a llevar a Cristo, a encontrar a Cristo? Y nuestros lamentos se convierten en alabanzas. Lo que antes nos quejábamos, ahora nos vamos a glorificar en Dios. Y eso es lo que la Torah nos va a llevar, ¿verdad? Nos va a llevar. Ahora, dentro de los salmos, entonces, podemos aprender que estos están divididos en diferentes tipos, y eso es solamente un tipo de repaso, ¿verdad? Donde tenemos que hay cantos, que hay himnos, que se están celebrando, se están elevando, ¿verdad?
una canción cantada acompañada con cuerdas. Hay 57 títulos. También shir, que quiere decir canción, ¿okay? Que es diferente. Un canto a una canción es como un corito a un himno, ¿no? Tenemos coros y tenemos himnos, y eso lo podemos entender muy bien. También tenemos como miktam, que son meditaciones, oraciones silenciosas, donde nosotros leemos el salmo en silencio y lo podemos poner a una actitud diferente, ¿no? Podemos apagar la luz, podemos tener una vela tal vez, podemos empezar a leer en silencio y en una forma lenta, y podamos escuchar a Dios de esta manera, ¿no? Dios no siempre está hablando en lo más fuerte, y podamos aprender a meditar eso a lo largo del día, a lo largo de la semana. Lo estamos mordiendo, 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 quedando en nosotros. Siempre está en títulos de oraciones davídicas ocasionadas por grandes peligros. Ustedes saben que cuando tienes un peligro grande, ¿verdad? Vas a ver la vida diferente. Cuando estás siendo amenazado de una vida peligrosa, no vas a estar pensando más en cosas como festejar y todo eso, ¿no? Entonces un miktam va a ser algo así. Ahí hemos hablado del lamed. El lamed es para enseñar, son salmos didácticos, ¿verdad? Son partes que nos enseñaron el caminar de Israel, cuando salieron de Egipto, cuando están en una parte histórica o social. Y la parte del shir, Yedidot, perdón, significa canción de amores o una canción de boda, ¿verdad? Entonces, si podemos encontrar aquí, un momento, a ver, el Salmo 121 tal vez, estamos queriendo buscar. Salmo 121, o el 127, 127 tal vez, acerca de la prosperidad que viene de Jehová, ¿verdad? Habla, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos alzados en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablará con sus enemigos en las puertas. Estos son salmos de canciones de amores, ¿no? Donde vamos a ver tal vez Dios actuando en la vida de los humanos a través del amor o del matrimonio, o de las personas que se están uniendo a matrimonio, ¿no? 128 tal vez, a ver, igual. No, ese no es lo que quería. Bueno, entonces estamos hablando de una parte más amorosa, ¿no? Una parte más en cuestión de el Dios actuando en la humanidad a través de los cantos de amor. Perdón, yo lo tenía anotado. Pero bueno, algunas de las palabras que se repiten un poquito más, es la palabra de masquil, aparece en 13 títulos, es el verbo que significa comprender o prestar atención. Su significado en los títulos puede ser armonía, que ayuda al entendimiento, o sea, que nos dice, hey, pon atención, o es algo importante que hay que aprender. Tefila es una oración, ¿verdad?
es muy diferente una oración. Entonces, es importante notar que todas estas diferencias, lo único que nos habla es que Dios es un Dios muy variado, lleno de expresiones diferentes. Hay cantos muy contentos, hay cantos más lentos, hay oraciones, hay momentos de silencio, hay momentos de aprender, hay momentos de tener como una clase bíblica, un momento didáctico, y todo esto es para llevar a Dios, ¿verdad? Por eso, inclusive, por ejemplo, el Salmo 7 es una alabanza, no es un cigallón, y la verdad nadie sabemos la diferencia exacta entre cada uno de estos tipos de cantos. Ahora, tenemos esta parte del Salmo 119. Salmo 119 es algo muy fundamental en los salmos porque es la mayor parte del libro, ¿verdad? Es un capítulo largo. El capítulo 119 pues va a llegar hasta 176 diferentes versículos. Y como habíamos dicho también, pues van a tener diferentes características, ¿no? Y estamos hablando que el Salmo se va a ver como algo así, donde cada una de las frases, de las oraciones, van a comenzar con una letra, y esa letra se va a repetir cada vez, ¿no? Por ejemplo, el Aleph se va a repetir 7 veces en esta escritura de Salmo 119, y por eso tienen 7 cuadritos rojos, ¿no? Ahora, la Biblia no tiene los cuadritos rojos, y en el español perdemos los cuadritos rojos, pero en realidad estamos hablando que están ahí, ¿okay? Y esta es una historia de paralelismo hebreo, una forma de poesía para ellos, pero algo característico del Salmo 119 no nada más es que es una forma paralelista, sino que tiene una importancia a la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso esta pequeña tabla que ustedes pueden ver aquí. En primer lugar está la palabra de Dios, menciona 172 veces. A la meditación 9, enseñanza 20, petición 70 y alabanza 77. Entonces, el canto o el salmo es una reflexión de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo más importante? La palabra de Dios. ¿Tenemos que meditar? Sí, hay salmos que meditan, hay salmos que enseñan, hay salmos que piden, ¿no? Hay salmos que alaban, pero lo más importante es la palabra de Dios. Es la parte central, tanto del Salmo 119 como el resto de los salmos. ¿Okay? Es el libro más grande, es el libro más extenso. Y en su extensión misma es porque está haciendo lo que dice que hay que hacer. Poner la palabra de Dios como lo más fundamental, lo más importante para nosotros, ¿no? Entonces, por eso si tú puedes ver en las hojas estas, por ejemplo, tenemos esta participación de la Torah. ¿Okay? La palabra Torah quiere decir instruir, es la misma palabra que usamos a veces para decir la palabra doctrina, y decimos esto nosotros mucho, ¿no? Enseñas la doctrina correcta, o qué tipo de doctrina enseñas. Entonces, la palabra Torah se refiere a la instrucción en la voluntad del Señor. ¿Okay? En el judaísmo vino a significar específicamente la ley de Moisés, pero se podía referir también a las enseñanzas de los profetas, cómo se utilizar en el judaísmo rabínico posterior y en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, si tienen ahí 1 Corintios 14, 21, podemos ir a 1 Corintios 14, 21. Dice, está escrito en la ley, con habla extraña y otra lengua hablaré a este pueblo, y ni siquiera así me escucharán, declara Jehová. Ok, aquí está el autor citando al profeta Isaías, y está hablando de cómo la ley está siendo nombrada como una profecía. Entonces la ley, la palabra nomos en griego, es la misma palabra que se traduce para la palabra Torah.
En otras palabras, esta palabra Torah va a tomar muchos diferentes sabores, muchas diferentes texturas. Y tengo esta tabla que ven ahí ustedes y está a su mayoría en inglés, por donde la saqué, ¿no? Pero pueden ver que está dividida en dos cuadros, ¿no? O sea, la palabra Torah es muy amplia, es muy grande, es muy concentrada en pocas palabras, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios involucra muchas cosas. Y por eso a veces significa más allá que la ley de Moisés, significa más allá lo que los profetas dijeron. Ahora, ¿qué es la Torah? ¿Qué es la palabra de Dios? Es lo que se escribió, pero también lo que se ha dicho. Estamos hablando de las tradiciones orales y las tradiciones escritas, y ambas de estas se complementan, ¿no? Se apoyan una a la otra. La parte escrita está blanco y negro en hojas de papel que podemos ver nosotros como nuestras Biblias, pero las partes orales han sido pasadas de un lugar a otro. Ahora, no quiere decir que las orales no están escritas. Algunas de las orales sí están escritas, ¿ok? Las tenemos como en comentarios bíblicos o algo así. Pero cuando sucede es esto, hay una tensión entre ellas, porque la escrita está basada en lo narrativo, perdón, está basado en lo narrativo, ¿verdad? La parte narrativa, estamos hablando de este lado izquierdo, y de ahí es lo que se llama el mitzvot, ¿ok? Es donde salen los mandamientos. Cuando tú y yo leemos la escritura narrativa, la parte escrita, sabemos que no matarás, existe. Y por lo tanto, de ahí salen leyes, mishpatim, y también salen decretos, el chukim o kutim, y también salen testimonios, que es el eidot, ¿no? Ahora, en base a estos mandamientos, son leyes, decretos, testimonios, todos ellos salen del texto bíblico, de Deuteronomio, sale de Isaías, sale de los autores que nosotros conocemos. Pero también existe una parte oral donde existe una tradición, ¿no?, de personas que lo han hecho por muchas generaciones. Y esta tradición a veces tiene aplicaciones muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque de aquí es donde salen los comentarios, ¿no?, los midrashim, que nos pueden ayudar a entender casos específicos de la ley, ¿no?, restricciones, inclusive tradiciones, ¿no?, customs, el minhagim. Todas estas están puestas ahí en nuestra experiencia. Por ejemplo, la iglesia hoy en día estamos rodeados de cosas orales más que escritas. Tu iglesia hace más cosas por tradición que porque la palabra de Dios dice que lo hagamos. Por ejemplo, ¿dónde dice la Biblia que usamos corbata para vernos más espirituales? No existe. ¿Dónde dice la Escritura otras cosas? Y muchos lo hacemos. ¿Qué versión de la Biblia usamos? ¿Qué cantos usamos? ¿Qué tipo de adoración tenemos? ¿A qué hora nos reunimos? ¿A quién decimos que es hermano, que es salvado? ¿Qué tipo? ¡Wow! Muchas cosas que eso solamente son expresiones orales. Y por eso las iglesias son metodistas, por seguir la tradición oral de Calvino. Por eso tenemos luteranos, porque de ahí salen tradiciones de Lutero. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra denominación, ¿no? En la Iglesia de Cristo con este señor Campbell, el señor Stone. Seguimos viviendo por tradición, y muchas veces tradiciones americanas, de Estados Unidos, que llegan a infiltrar, y llegas a una iglesia en medio de la nada, vas a las selvas de Brasil o vas a los montes en África y llegas a ver una iglesia bien americanizada. Y dices, wow, esta iglesia está muy americanizada. Quieren tener el mismo sistema americano. Son tradiciones orales. Solamente han sido pasadas como si fuera la palabra de Dios. Ahora, todo eso es Torah. No queremos decir que no sirva, simplemente no es lo que la Escritura está contemplando únicamente. Y por eso el 119, Salmo 119, nos va a motivar a ver un poco más de esto. Y sobre todo que tenemos que meditar más en la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que leerla más, tenemos que conocerla más. Y por ejemplo, esta tabla aquí, también otra vez en inglés, lo siento, habla que existen 8 sinónimos de la palabra
Dios, la palabra de Dios, la palabra que está en 119. Y por ejemplo, existe 25 veces la palabra Torah, que quiere decir la palabra ley, 23 veces la palabra davar, la palabra mishpat, y todas estas son lo que estamos hablando, son estatutos, son preceptos, son leyes, y todos ellos son simplemente maneras de poder conocer más de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y por eso el salmista, viendo en esta tabla que he hecho, muestra estos 8 sinónimos de la palabra de Dios, la palabra de Jehová, y los va a utilizar en todo el Salmo. Entonces el Salmo está caracterizado por el paralelismo que existe en el Salmo, pero también en la forma que usa esas palabras. Usa la palabra ley 25 veces, la palabra 23 veces, la palabra de juicios, la palabra de testimonio, la palabra de mandatos, estatutos, preceptos. Y muchas veces decimos, pues que no es lo mismo todo eso. Es lo mismo en cuestión de que es la voluntad de Dios, pero no es lo mismo porque no quiere referirse a una forma de hacer algo específico. Cuando nosotros sabemos que Dios dijo no matarás, eso es Torah, pero hay muchos testimonios diferentes. Por eso Dios dijo, ve y maten a todos esos de ese lugar. Entonces la palabra de Dios es diferente en base a la voluntad. Y parece que está en contra una de ellas. Dijo que no matar, pero él dice que vayamos y matemos a todos. Pues él dijo que vayamos y matemos a todos en ese momento, en ese lugar. Es el testimonio que tenemos. Pero no es solamente la voluntad de Dios completa. Él no quiere que estemos matando gente. No es absoluto. La palabra de Dios no es absoluto. Inclusive la palabra, davar, es muy importante. Porque es palabra de Dios. Quiere decir que salió de la boca de Dios. Dio el aliento de Dios. Y esto es, claro, increíble. Porque nosotros queremos saber de Dios de esta manera. Y por ejemplo, vamos al 19.1. Benditos los caminos irreprensibles que andan en la ley. Ahí está la palabra Torah. El versículo 2. Benditos son los que guardan sus testimonios y buscan con todo su corazón. ¿Verdad? Ahora el 4. Tú les mandaste que tus ordenanzas fueran guardadas cuidadosamente. ¿Okay? El versículo 5. Ojalá que mis caminos fueran ordenados para que guarde tus mandamientos. Después el 6, por ejemplo. Entonces no seré confundido cuando guarde tus mandamientos. ¿Okay? Entonces, estatutos, mandamientos, todo eso a los primeros versículos nada más. ¿No? El versículo 7, te alabaré con integridad, cuya he aprendido los juicios de tu justicia. Entonces, el Salmo 119 está hablando de una manera de reflexionar diversamente cómo Dios es que ha hablado a nosotros. La palabra, el Torah de Dios. Y no nos gustan mucho los mishpats, los juicios. Cuando Dios hace un juicio no me gusta. ¿Okay? Yo quiero que Dios sea el que me corte la cabeza, el que me muera, me quite la vida. Me gusta leer cuando nos da palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en realidad, el Salmo 119 está hablando de cómo cantar a Dios a través de la palabra de Dios. Entraré mi alabanza en tu presencia, versículo 169 del Salmo 119. Entraré en mi alabanza en tu presencia, oh Jehová, vivifícame de acuerdo a tu palabra. Entonces la palabra, estudiar los textos, la ley y todo esto que muchas veces es muy seco, es más estudiar algo que no parece práctico, debe llevarnos a vivificarnos para llegar a los cantos de aleluya, para llegar a los salmos de aleluya. ¿Okay? Entonces, por eso justo es Dios. La justicia de Dios está en la ley, en el Torah, en los mandamientos, en todas estas palabras que muchas veces las hemos usado. Pero el punto principal es alabar y glorificar a Dios. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, he oído que yo soy misionero, yo me considero misionero porque trabajo y llevo la palabra de Dios a lugares donde me permite Dios. ¿Cuál es el propósito de la misión de Dios?
que le alaben. Entonces, mientras un pueblo le alabe, eso es mi trabajo. Jonás, cuando está en el barco, dormido, el barco está ahogando, lo despiertan, tiran las suertes y sale que es él, lo tiran. En cuanto lo tiran, ¿qué hicieron los marineros? Alaban a Dios. A David, cuando David va a traer el arca del pacto y la va a traer de los filisteos al pueblo, a Jerusalén otra vez, ¿qué hace? Alaba. Estaba desnudo en las calles alabando a Dios. Eso es lo que nos debe de llevar. ¿Cuál es el propósito de la ley, de la Torá, de las enseñanzas, de los mandatos? Que glorifiquemos a Dios. No es ser justos en cuestión de, yo hago todo perfecto, yo voy todos los domingos, yo sé la escritura, yo sé decir los 3 cantos, yo sé decir aleluya, amén, de la manera correcta. Eso es lo que hacían los fariseos, eso es lo que hacían los saduceos, las personas que solamente estaban buscando beneficio para ellos. Por eso los salmos de aleluya, para poder empezar a terminar en esta sección, son himnos de alabanza. Es la última subdivisión del 146 al 150 y son himnos que a veces se les conoce como himnos de Alel, porque es la palabra de alabanza, es decir, son salmos similares al Salmo 113 al 118. Esta palabra aleluya aparece 22 veces e interesantemente porque las consonantes son 22 en el alfabeto hebreo. Entonces aparece 22 veces porque son 22 letras en el alfabeto hebreo y por eso el autor de todo el libro quiso dejar aleluya esas veces. La palabra de Dios merece ser aleluya desde el principio hasta el fin. ¿Okay? El uso de la palabra es alabanza a Dios desde el principio al fin. Jesús lo dijo, ¿no? En el alfa al omega. ¿Por qué dijo alfa y omega? Porque estaba en un mundo griego, en un mundo helénico. Entonces, para ellos era decir del alfa al omega. Para ti y para mí, de la A a la Z. ¿No? Jesús es el alfa, el omega, pero si tú estás usando algo así como yo, el arameo, estás hablando del tau, del alef al tau, del principio al fin, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios cubre todo. La palabra aleluya solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento y todo está enfocado en la cena del Cordero. Increíble que todo el Nuevo Testamento culmine en esta parte del Cordero, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 19, 1 al 6, para poder empezar a terminar el día de hoy. O sea, Apocalipsis 19, 1 al 6. Después de esto escuché la potente exclamación de una numerosa multitud en el cielo que decía, alaben a Jehová, la redención, poder y la gloria a la honra. Ese alaben a Jehová es aleluya, ¿verdad? El versículo 3, aleluya a Jehová, o alaben a Jehová, o aleluya. El versículo 4, amén, aleluya. Okay. El versículo 6, aleluya, porque Jehová nuestro Dios poderoso reina. Entonces el libro de Apocalipsis, escrito por Juan, utiliza mucho los salmos. Pablo no los usó ninguna otra persona más que el libro de Apocalipsis. Todo lo que tenemos que leer nos debe llevar a la conclusión de alabar. Que todo lo que respira alabe al Señor. Y yo creo que los salmos hacen esto, y por eso queremos aprenderlos, queremos conocerlos, y queremos saber que Dios quiere que le alabemos a pesar de donde estemos, como estemos, y en la época donde nos movamos. Que Dios te bendiga y esperamos hacer una conclusión del libro de Salmos en nuestra siguiente lección, y que estés bien. Hasta luego.